Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Hace unos días me habían pedido que por qué no hacía unos contenidos, unos videos de ir contando poquito a poco la experiencia que tengo acumulada en radio y un poquito también en televisión que hemos hecho, en animaciones, en eventos, como maestro de ceremonias, como moderador, como presentador. Eh, y la verdad es que dije, mira, sí, sí, está vacilón, está bonito. Y me gustaría comenzar por contarles cómo fue que yo llegué a la radio, cómo fue mi primera vez. Bueno, les cuento que mi primera vez en realidad a mí la radio me escogió, siempre yo he compartido esto, se lo he dicho a la gente, lo acepto, que es así, porque así lo tenía Dios dispuesto para mí, en realidad. Desde que yo estaba en el cole, cuando estaba joven, que yo escuchaba radio y escuchaba a los locutores hablar, todos los locutores en aquel tiempo, en aquella época, todos hablaban con esos vozarrones, ¿verdad? Entonces, yo ni por la mente me pasaba nunca llegar a ser locutor, honestamente. Pero bueno, como hay un dicho que dice muy claramente, muy sabiamente, los planes de nosotros no son los mismos de Dios, o al revés también, los planes de Dios no son los mismos de nosotros, y Él nos sorprende cuando Él así lo quiere. Y resulta que en el año de 1995 estaba yo estudiando en el Cobado de Noche contabilidad, porque yo quería sacar un técnico medio en contabilidad para poder meterme a trabajar en una empresa, en el departamento de contabilidad de la empresa, o en un banco, decía yo, para seguirme pagando los estudios ya en la universidad o a nivel universitario, para sacar una carrera que esa sí la soñé, como administrador de empresas. Pero resulta que, como les digo, les acabo de mencionar que Dios, los planes de Dios no son los mismos de uno. Entonces, en ese año 95 estaba yo trabajando en una imprenta, litografía, donde aprendí a encuadernar, a hacer libros, a empastar, a compaginar. También aprendí a usar la guillotina, aprendí a usar unas máquinas que se usan para la impresión de los libros. Uno aprende de todo ahí, a hacer de todo dentro de una imprenta y litografía. Estando ahí, yo tenía ya amistad con Cristian Hernández, el conocido HJ, que es el moderador actual de Pelando el Ojo, el programa en Monumental. Y Cristian, por medio de él, fue que me llevó a una entrevista a Radio Rumbo, la que hoy día se llama Sinfonola, y lo que ocupaban era recepcionistas que atendieran los teléfonos celulares, los teléfonos que antes eran de disco, ¿verdad? Uno lo que tenía que hacer era nada más recibir las llamaditas telefónicas donde la gente enviaba saludos, complacencias, pero había un programa a las 6 de la tarde que se llamaba Los Avisos de las 6, que lo hacía don Víctor Monje Morina, que en paz descanse, que de Dios goce, que se nos fue este año, hace poquito. Y había que anotar lo que la gente le decía a uno, le dictaba a uno. Ese era el trabajo. Así fue como comencé en Radio Rumbo en el año de 1995. A los 8 meses de estar así ahí en la recepción, don Carlos Lafuente, que es el dueño de la emisora hasta la fecha, me dice que tengo que meterme de mañana en adelante 1 hora todos los días a aprender a hacer radio. Y yo le dije a don Carlos, a poner música, y me dice, sí, pero a hablar también. Y yo le dije, pero don Carlos, ¿cómo hablar? Si yo no soy locutor, yo no sé hacer esas cosas, no sé hablar, le digo yo. Ni tan siquiera he tomado un micrófono en la sala de mi casa para vacilar con el equipo sonido, que antes teníamos equipo sonido y teníamos un micrófono, el equipo de cable. Bueno, entonces yo le decía a él que ni tan siquiera eso había hecho. Y resulta que me dijo que no, que Orlando Mora, que hasta la fecha se mantiene como locutor de la emisora, que como te digo, antes se llamaba Radio Rumbo, ahora se llama Sinfonola 90.3. Este muchacho Orlando Mora, a quien agradezco mucho, ahí está hasta la fecha. Orlando tiene como 40 años o más, no sé, de estar ahí en la radio, propiamente ahí con don Carlos. Y así fue como comencé, así fue como llegué. Ya después don Carlos, al tiempo, me dio un horario todos los días, ya era a diario que estaba yo al aire. Y resulta que como a mí siempre me gustó mucho la animación ágil, tipo promo, ¿verdad? O sea, que despierte, que motive, que inyecte a la gente. Entonces ya don Carlos vio que a mí me gustaba hablar más rápido, hablar más de la cuenta, y a don Carlos hasta la fecha no le gusta que uno hable más, que diga el nombre de la emisora, la frecuencia, la hora
el nombre de la canción y del artista y punto, nada más. Entonces yo empecé a hablar más, a meter saludos y a invitar a la gente a que nos enviara saludos y para reportes y para complacencias al número tal, y entonces ya me acuerdo, no, ya este muchachito habla mucho, habla demasiado, no me está haciendo caso, y me quitó. Así que así fue como yo comencé, como yo llegué a la radio. Como te digo, insisto, no fue que yo la escogí, fue que ella me escogió, ella me llamó, y hasta el día de hoy tenemos 31 años. Les seguiré contando más adelante.